Gloria a Dios. Continuamos con el libro de Hebreos, o la epístola pues, del libro de Hebreos, capítulo 11. Yo pensaba terminarlo ahora, este capítulo, pero realmente no se trata de cubrir, de terminar con algo solo por terminar, sino permitir siempre que Dios nos hable. Y nos vamos a quedar con el versículo 32. Hebreos, capítulo 11, verso 32. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de quién, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el escritor dice ¿y qué más digo?, se refiere, hermanos, que se había detenido en hablar de la fe en algunos personajes. Y creo que es importante señalar esto porque en ningún momento el escritor está teniendo de menos a todos los varones y mujeres que hicieron proezas en Dios, que le creyeron a Dios, sino que esta lista que hemos venido estudiando, desde Abel hasta Moisés y Josué, más que todo habla del contenido de la fe. Del contenido de la fe, hermanos, de aquellas virtudes que cada una de estas personas, hermanos, manifestaron en su momento donde se requería creerle a Dios. En esa virtud está la obediencia, la paciencia, propósitos y liderazgos. Y por eso, hermanos, tuvieron los resultados donde pudieron agradar a Dios. Porque en momentos difíciles, donde se requería, pues, hermanos, que estos hermanos o estos varones y mujeres confiaran, ellos lo hicieron. Y cada quien en diversas situaciones o circunstancias donde se requería, voy a decirlo, diferente manera de actuar, de responder con estas virtudes, hermanos, que hemos señalado. A eso se refiere cuando dice ¿qué más digo? Porque el tiempo faltaría contando de esa fe de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. Es decir, hermanos, que ahora lo que nos presenta en estos varones que menciona, habla de personajes que fueron faltos de carácter, que tenían caracteres débiles, como nosotros le decimos, pero que no impidieron que el propósito de Dios se realizara. Es que, hermanos, no habrá nada que detenga, hermanos, el propósito de Dios. No habrá nada, no existirá nada que pueda hacer que Dios cambie sus planes
o se detenga, hermanos, en sus planes. Y por eso, hermanos, me detuve en estos varones, porque estos varones, en ellos habían, hermanos, esa falta de carácter que se necesita. Pero a pesar de sus debilidades, de sus fragilidades en estos varones, cuando le creyeron a Dios, hermanos, las cosas cambiaron. Y pudieron, hermanos, hacer esas proezas que se necesitaban. Hermano, todo tiene que ver con la obra de Dios. No se le olvide eso. Todo lo que a usted le acontece, todo lo que tiene que hacer, todo es, hermanos, para honrar a Dios. Y acuérdese de esto, dice el Señor: los que me honran, yo los voy a honrar. Buscad primero la justicia de Dios, y las demás cosas serán añadidas. No perdamos, hermanos, el sentido, el propósito de Dios en nuestras vidas, porque es de esa manera en que estos hombres pudieron brillar en su momento. Estos hombres no buscaron, hermanos, glorias. Estos hombres no buscaron, hermanos, el exhibirse, el conquistar un renombre para ellos, sino que en ciertas circunstancias, bueno, ahí tenemos Gedeón, hermanos, un joven que fue encontrado escondido detrás, hermanos, de lo que había, hermanos, recogido de la cosecha. Ahí estaba ese hombre, temblando, con miedo. Dios envió su ángel y las cosas cambiaron en ese personaje. Entonces, personajes así débiles. A veces cuando se hace el llamado, hermano, hermana, ¿por qué no se pone a la orden con Dios? Ser anfitrión, líder. Es que yo no puedo, es que nadie puede. Ni su servidor podía. Nadie tiene la capacidad. Y esto es lo que demostraron estos hombres en primer lugar. Ninguno de ellos tenía la capacidad para hacer lo que hicieron después que le creyeron a Dios. Es decir, que estos hombres siempre manifestaron esto: si tú me estás enviando, Señor, ve tú delante de mí, entonces yo iré. Si tú vas conmigo, yo iré. Entonces el Señor le decía: ve y estaré contigo. Y le creyeron a Dios. Esto no evitó, hermanos, circunstancias difíciles en ellos, donde lloraron, donde se llenaron de angustia, pero en medio de todo eso pudieron cumplir con sus vidas el propósito de Dios. Por eso Dios los honró aquí. Esto es como alguien dijo, como una galería de hombres de fe, lo que nos presenta este capítulo 11. Y aunque nosotros ya no vamos a estar ahí, ni se puede añadir el nombre suyo ahí, pero sí en los cielos. Lo que usted haga aquí será escrito en los cielos. Eso es lo que debiera de pensar usted. Así que diríamos, hermanos, siempre del título La fe que transforma la vida de los hombres, diríamos personajes con faltas de caracteres o con caracteres débiles, pero que no impidieron que se desarrollara el propósito de Dios. Amén. Así que vamos a entrar a los detalles. Dice el escritor: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice, contando de Gedeón. Como dije, hermano, hombres frágiles, pero que al creerle a Dios pudieron hacer esas proezas. A veces nosotros cuando leemos la proeza de estos hombres, bueno, el que le quiere servir a Dios, pues anhela servirle a Dios. Yo pienso que ha sido impactado por lo que hicieron estos hombres. Y usted quisiera tener algo de ellos. Ustedes recordarán, por ejemplo, a Eliseo.
cuando él fue llamado y cuando le fue quitado, arrebatado Elías, su señor, y al recibir el llamamiento, él va, hermano, porque Elías le dijo: golpea las aguas y se te dará lo que tú pidas. Y aquel hombre, hermanos, y eso es lo que demostraron eso, que realmente estaban sintonizados con Dios. Porque que nos digan a nosotros: mira, tienes el respaldo de Dios, pide lo que quiera. ¿Qué pediría usted? Espere, me voy a poner los lentes para verlos. ¿Qué pedirían ustedes? ¿No contestan? ¿Qué les pasaría por la mente? Pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Yo te lo doy. Los hombres siempre son cobardes. Ahí tienen a sus machistas, mira. Donde debieran demostrar que son hombres, no lo demuestran. ¿Y ustedes, hermanos? Que Dios les diga en sueño o en voz audible: pídeme y yo te lo daré, lo que tú quieres. El silencio que todos guardan lo dice todo. Impíos, pecadores. No les puedo decir hijos del diablo porque han sido redimidos, pero sí se comportan impíamente. Pecadores, carnales, y etcétera, y etcétera. Pablo le llamó insensatos porque no saben lo que se pierden. Pero estos hombres están sintonizados. Eliseo lo que pidió fue la doble porción de lo que tenía Elías. Elías tenía, hermanos, terrenos grandísimos de kilómetros. Entonces él quería la doble porción. Si este tenía 20 kilómetros de terreno, él pidió 40 kilómetros de terreno. Tenía 3 mansiones, él pidió 6. Tenía carros que no existían en ese entonces y pidió mejores máquinas. No pidió eso. La doble porción de su espíritu. Lo que pidió fue el respaldo, un respaldo mayor. Y pidió el respaldo mayor porque, hermano, se vio a sí mismo que era incapaz de poder realizar él la tarea. Y vio la necesidad de que Dios lo respaldara con su Santo Espíritu. Diga gloria a Dios. Mírese a sí mismo y entienda que es incapaz de poder realizar la obra de Dios. Pero si usted le pide a Dios el respaldo como estos hombres, entonces Dios lo va a respaldar. Diga gloria a Dios. Entonces, hombres frágiles, y el primero que se apunta aquí es Gedeón. ¿Quién fue Gedeón? Gedeón vino a ser libertador, liberó al pueblo, se enfrentó a un gran ejército, fue el líder del ejército, fue un general, y vino a ser juez o gobernador del pueblo de Israel. Pero ¿quién fue él? Fue un personaje incapaz de poder realizar una tarea que Dios quería que realizara. Como le dije, fue encontrado con miedo porque atacaban, hermanos, de repente. El enemigo les quemaban las cosechas o se las robaban. Entonces él corría a esconderse. Y ahí, todo tembloroso, le fue enviado el ángel. Y el ángel le decía: varón esforzado y valiente. Y aquel pensó: bueno, ¿a quién le dirá? Yo creía que solo yo estaba escondido. Y pensó que le estaba diciendo a otro, hasta que se dio cuenta que era con él. Y sintió como una burla, como que Dios se estaba burlando de él. Y era todo lo contrario. Lo llamó, hermanos, para que él fuese el general
el que iba a llevar a las batallas, hermanos, a su ejército, y que él iba a dar fuerza, valentía, carácter, para que pudiese cumplir la tarea, y lo cumplió. Lean las escrituras, esto está en el libro de los jueces. Gedeón, eso era igual que nosotros. La diferencia vino cuando le creyeron a Dios. Por eso el tema que había puesto sobre la fe era la fe que transforma la vida de los hombres. Porque somos llamados a tareas imposibles de realizar. Y las han hecho. ¿Y qué si le creyeran a Dios como estos hombres? Es que creerle a Dios como estos hombres es que tiene que tener carácter. Que tener carácter es, hermanos, las virtudes, hermanos, la obediencia. La obediencia es importante. La paciencia. El problema es que no hay obediencia. El problema es que no se tiene paciencia. El de atrás le guiña el ojo al otro y el otro ya se ofendió, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere nada de Dios. La otra sacó su lengua en contra de otra y la otra se ofendió y ya no quiere venir. Y se prejuicia y anda hablando ahí, hermano, que solo hipócritas se reúnen en la iglesia. No tienen paciencia, no le creen a Dios. Como que si esto se trata de ir detrás de un hombre, de una mujer, es a Dios a quien servimos. Y la manera de poder transformar otras vidas es que usted le crea a Dios. Y ahí tenemos a Gedeón, un joven sin carácter. No tenía el temple para el llamamiento que le estaba haciendo el Señor. Pero Dios le dio la fe. Acuérdese que la fe es un don de Dios. Eso es para que nadie se gloríe. Pablo lo decía, ¿de qué te gloríes si lo que tienes te fue dado? Amén. Después, ¿quién sigue? Barak. Este era peor. Hermano, si vamos a hablar de alguien, este Barak peor. Era el general, miren, este hombre era el general del ejército en los tiempos de Débora. Que como no había rey en Israel, es decir, no había orden, entonces Débora fue la única mujer que vino a ser gobernadora, juez de Israel. Pero era porque no había rey, no había autoridad. Cada quien hacía lo que quería, dice la Escritura. Hay que tomar en cuenta eso, para que no les den ahí, hermanos, garabatos ahora. Porque una mujer estuvo al frente. Pero el llamado de ir a enfrentar al enemigo, de sacarle ejército, era Barak. Pero no servía para nada. Cuando estaban siendo invadidos, el general no estaba. Entonces Débora tuvo que irlo a buscar y le dice, ¿qué te pasa? Sal de la casa. Si tú eres el general, ponte al frente del ejército. Y aquel le dice, si tú vas conmigo, la quería llevar, hermano, como, ¿cómo le dicen, hermano? ¿Ah? Como amuleto. Y como insistió tanto, miren lo que le dijo esta mujer: vas a tener y Dios dará la victoria, pero la gloria se la va a llevar una mujer y no tú. Se lo dijo para que se avergonzara. Fue el concepto que se tiene en las mujeres. Pero la gloria no será tuya, sino de una mujer. Y no fue ni de Débora. Fue una mujer, hermano, donde se fue a refugiar el rey, el enemigo que llevaba el ejército enemigo. Y ahí donde se fue a refugiar, cansado, agotado, comió y se durmió. Y estando dormido, la mujer que estaba ahí agarró una estaca, hermano, y le reventó
la cabeza. Así murió ese hombre. Pero ahí está como hombre de fe, Barak. ¿Qué le parece? Si usted no puede, empuje a su mujer, pues. Empújela. Mujer, si quieres que vaya, ve tú conmigo, vaya. No, como él no puede y no quiere que la mujer vaya, porque se va a sentir avergonzado. Usted sabe que los hombres le huyen, hermano, el liderazgo de las mujeres. Gedeón, Barak. Es que aquí vamos de lo peor a menos peor. ¿Cómo sería la cosa? Menos peor a lo más peor. Porque estamos llegando donde Sansón. Un personaje que tenía el potencial para, hermano, ser el juez y liberar al pueblo de los filisteos. Pero dice la escritura que era un hombre pasional, no sé cómo decirle. Un hombre dedicado, hermano, al mundo. Desobedeció a sus padres, desobedeció a Dios. Y se entregó a los placeres del mundo. Era carnal. Se dirigía por las concupiscencias de la carne. Hasta que se lo llevó quien no lo trajo. Porque lo capturaron, le quitaron la fuerza y lo agarraron en primer lugar como un animal de carga. Y el día que hicieron fiesta, el rey con sus príncipes, lo trajeron a la presencia del rey para que sirviera ¿de qué? De alarquín. Ojalá de payaso. Alarquín es un payaso desgraciado. Un payaso vil. Y así fue llevado Sansón. Pero ahí, hermanos, estando ahí, le clamó al Señor: te fallé, Señor. Dame la oportunidad. Porque aquí están todos, ahí están los generales, ahí estaban todos, ahí los reyes, los príncipes. Dame la oportunidad, Señor. Y murió con sus enemigos. Dicen, yo no lo sé, lo he leído varias veces, pero el ejército de Israel actual hace 3 promesas. Una de ellas precisamente es esta, que se han de morir, pero también con el enemigo. Es una de las, no sería promesa, ¿cómo le llaman? Lo que hacen los soldados. ¿Cómo? Juramento, gracias. Lo he leído varias veces en varias historias. Que una de ellas es esto: van al lugar donde sucedió esas cosas. Y ahí Dios le dio el espíritu. Y derribó, hermanos, aquellas columnas. Y ahí murió el enemigo, el rey, generales, comandantes, ahí estaban todos. Y murieron aplastados ahí. Y murió él también. Esa fue la proeza de Sansón. Usted no tiene excusa para decir: yo no puedo, Señor. Este era sensual, esa es la palabra. Y por ahí dice que los sensuales no heredarán el reino de los cielos. Y eso era Sansón. Pero mire qué gloria, hermano. Que he llevado, le sacaron los ojos.
Ahí no había como hoy anestesia y todo, hermano. Ahí lo agarraron entre todo y con un cuchillo le arrancaron los ojos. Miren qué dolor de ese hombre. Y como una bestia en un molino. Y luego fue llamado. Pero ahí le clamó al Señor y le creyó al Señor. Creerle al Señor lleva muchas virtudes. El caso de él fue reconocer su falta y arrepentirse, hermanos, de haber sido rebelde al llamamiento de Dios. La fe lleva todo eso. La fe no es asunto, hermano, tengo fe pero no hago nada. Y Dios está obligado que si le creo que me ayude. Y si no me ayuda me decepciono y me voy de aquí. Eso no es fe. Ahora con Yecté, es que no sé por dónde empezar, menos peor, a lo peor. ¿Quién era Yecté? ¿Ah? Cuando fue llamado era un vago y se había hecho de otros vagos y habían formado su pandilla y andaban asaltando. Para los que les gusta el nombre Yecté, póngale Yecté. Ya sabe lo que significa. No significa eso. Pero ese fue. Ahora, esto, porque obviamente hay una razón que no es justificable. El caso de Yecté fue, hermanos, que el hombre se llenó de amargura por el trato que le dieron su familia, mayormente sus hermanos, lo menospreciaron. Y cuando se acercaba a repartir la heredad, entonces lo echaron. Fue menospreciado. Entonces él se alejó y halló a otros que andaban como él. Y ahí andaba. Y claro, a la hora del enemigo, pues ¿quién era el personaje que podía enfrentar al enemigo? No era Yecté, pues. Y lo mandan a llamar. Y ahí vio esa gloria de Yecté de tal manera que fue sumiso a Dios. Y fue tan sumiso, hermano, que no se iba de boca a las guerras. Mandaba embajadores. Y lo que hacía era interceder para evitar una guerra. Era mediador. Y como lo rechazaba el enemigo mediador, lo tenían que enfrentar como un general. Eso se llama conversión. ¿Qué éramos nosotros antes de Cristo? Los más vil del mundo. Extraños a Dios. Sin esperanza. Éramos pecadores. Cristo vino a nuestras vidas. Su preciosa sangre nos limpió de todo pecado. Transformó, cambió nuestras vidas. David, miren, David, hermano, este hizo todo lo contrario. Era un muchacho calmado, débil, el menor de sus hermanos. Cuando al padre de él le dijeron de que iban a llegar a buscar de entre sus hijos o entre sus hermanos para el primer rey o el segundo rey, porque estaba siendo desechado Saúl, entonces el padre buscó lo mejor de sus hijos. Ya tenía hijos que servían en el ejército, y por qué no uno de ellos. Pero además de buscar, pues, que eran ya hombres valientes, que eran soldados, buscó también, ¿cómo se diría? Que impactara pues al profeta. Imagen. Obviamente de los hermanos que puso en fila para que lo eligiera el profeta Samuel, no llamó a David, porque David no representaba lo que se quería. Era un pastor de ovejas, era músico. Y no querían un músico, querían un guerrero, no un músico. Era un muchacho calmado, pero ya como rey, ahí conocemos todos sus desastres. ¿Ah?
Y todo lo hizo bajo la ley. Pero la fe de él, la gracia de Dios lo salvó. Cuando la gracia no estaba, este hombre se refugió en la gracia de Dios, porque la ley lo sentenciaba a muerte. Un hombre débil. Sin embargo, vino a ser el principal de los reyes de Israel. Después de ser un muchacho insignificante, pastor de ovejas y músico, vino a ser un poderoso rey. Y fue tan grande este rey y mayor que los demás reyes, que a él ya se le dio contundentemente la promesa mesiánica. Iba a salir de sus lomos, de su generación. Por eso se decía que el Mesías venía de la casa de David. Es decir, si usted quiere buscar un requisito, la cual Jesús cumplió, el Mesías tenía que salir de la casa de David en las generaciones. Por eso dice, ¿qué más digo? Hablando de la fe y de las proezas que hicieron estos hombres porque le creyeron a Dios. Y nos da este concierto de personajes. En su mayoría sin carácter. Uno de ellos tenía el potencial, pero era sensual. Sensual es que se preocupaba por la belleza y no quería ninguna de las indias de su pueblo, sino que fue a buscar afuera, como muchas y muchos andan buscando afuera, sensuales. Eso es ser sensual. Y los padres le decían, tienes que escoger una del pueblo. Y volteaba a ver a las pobres, claro, eran trabajadoras, no es que eran feas, el problema es que eran trabajadoras. La mayoría en ese entonces de Israel, hermano, era el cultivo y la ganadería. No iba a hallar una mujer, hermano, como la que miraba allá en los filisteos. Cuando se habla, por ejemplo, de la tsunamita, así es, Sulamita, que es el libro de los Cantares. Al principio la menospreciaban las demás doncellas. Nunca esperaron que el rey pusiera sus ojos en la Sulamita o Tsunamita, no sé cómo es la palabra ahí. Pero el rey puso los ojos en esa mujer. Increíble. Y lucharon contra ella las demás, ¿qué dije? Doncellas, y no pudieron con ella. Y como ya no pudieron con ella, entonces la apoyaron. ¿Qué te pasa? Lánzate, la empujaba. Ahí viene, tú eres la elegida, la empujaba. Y ella decía, no me apresuren al amor. Es decir, que esta mujer, hermanos, no se dejaba guiar por el corazón, tenía cerebro, lo que le falta a muchas. Tenía cerebro esa mujer. Porque las otras se hubieran lanzado. Ella decía, no me apresuren al amor. O sea, no es el tiempo, no es asunto de irse a tirar ahí, a lanzarse. Es decir, al otro le costó, con todo el poder que tenía, con sus vestimentas reales y todo eso, pero esta mujer demostró que tenía cerebro. Es decir, que él iba a ser persuadido por la apariencia del rey. No. Y ahí es donde la mencionan las doncellas diciéndole, fuiste quemada por el sol.
O sea, una mujer quemada por el sol. No quemada en sí, hermano, que se quemó, sino que era morena por causa de que trabajaba, ¿cómo decirle? Campo libre. Ahora, que él vio el rey o el príncipe en ese momento, que vio en la Sulamita, una mujer con futuro. Era como el oro sacado de las rocas, de la tierra. Eso fue lo que vio. En las otras lo que vieron fue mujeres, hermanos, sin futuro, sensuales, esperando la suerte, poniendo sus vidas, su futuro en la suerte. Eso no sirve. Fue una mujer que le creyó a Dios y por eso es mencionada en las Escrituras. Fue una mujer de fe. Tuvo paciencia, supo esperar, hizo sufrir un poco al príncipe. Si vos creíste que aquí estaba fácil la cosa, te equivocas. Lo hizo sufrir su rato al pobre hombre. Las demás sufrían por ser elegidas, pero la elegida era la Sulamita o Sunamita, una mujer quemada por el sol, morena. Pero una mujer con futuro, porque a pesar de las tareas que realizaba, vio que tenía cerebro esa mujer. Eso es lo que deben de buscar ustedes en una mujer que tenga cerebro y que saben que si se portan mal las van a mandar a volar. Por eso le temen a las mujeres que tienen cerebro, le temen los hombres, porque saben que los van a mandar a volar. No les van a tolerar las cosas que hacen. Entonces prefieren buscar precisamente a una sin cerebro, que es lo más fácil de encontrar ahora. Una mujer sin cerebro, hermano, justifica todo en el vago, la cual va a ser su futuro esposo. Le pregunta el papá, muchacha, pero trabaja. Ay, cómo está el tiempo, no hay trabajo. Y cuando había trabajo, todo le justifica. Todo. Mentiroso. Es que el pobrecito, bueno. Y ya no sigo porque se van a ofender. Pero tener fe, hermano, es tener entendimiento. El entendimiento viene cuando se presta atención, que es mejor que la grosura de las víctimas, dice la Escritura. El prestar atención es bien importante. Entonces no pasaría lo que les está pasando a ustedes, que se cansaron con hombres sin futuro y que están sufriendo las consecuencias. No estarían pasando eso. Para empezar, la jovencita tiene que terminar su carrera. Por eso tiene adolescencia, por eso tiene juventud. Y todo su estudio lo va a terminar a los 30 años. De edad de 30 años. Es una edad excelente, porque ya hay madurez, porque ya salió de la adolescencia. Ya tiene cabeza, tiene cerebro.
tiene responsabilidad. Es la mejor edad. Así que jovencitas, mándenlos a volar. Y si la aman, que la esperen. Así díganle: mira, fulanito, ya entendí y estoy estudiando. He bajado mis calificaciones por estar pensando en vos. Y tanto que molestar con tus celos ahí, llamando cada rato el celular. Así que, papito, si me ama, espéreme a que saque mi carrera. Como decía uno de los grandes profetas de México, Cantinflas: a volar, joven. Da risa, pero esa es la verdad. Lo mismo ustedes. El carácter bien importante. Créanle a Dios y van a ver lo que Dios va a hacer con sus vidas. No se va a encontrar aquí porque el canon se cerró, pero sí lo que usted haga va a estar escrito allá en los cielos. Y cuando usted llegue allá, se va a dar cuenta que desde antes que lo llamara el Señor lo tenía en la mente a usted. A la iglesia le decía: yo conozco tus obras, porque muchas veces los problemas, las tribulaciones, las enfermedades le dan la sensación a uno como que Dios se ha olvidado, pero no. Las iglesias de Apocalipsis estaban sufriendo una grave persecución. El apóstol que estaba, el último de los apóstoles, estaba, hermano, desterrado en una isla y ya anciano, Juan. La persecución fue bárbara, pero el Señor les decía: yo conozco vuestras obras. Y hubieron iglesias que fueron fieles hasta la muerte, y esas son las que se resaltan ahí. Y todo esto nos hace ver, cuando pensamos qué es lo que Dios espera de mí, eso es lo que Dios espera de usted, lo que estamos estudiando. Créanle a Dios, créanle a Dios, créanle. Y creerle a Dios, las virtudes de esa fe es paciencia, paciencia, aguante, sea tolerante. Si el otro le guiña el ojo, y deje lo que le guiña en los viscos, va a quedar. Si alguien le saca la lengua, y déjela, se la va a morder en cualquier momento. No se preocupe, usted siga adelante, honre a Dios, hónrelo, sea útil para su nación, sea útil para su familia. Hay jóvenes que se me acercan cuando comienzan a ganar y dicen: hermano, voy a empezar a ganar tanto, ¿qué hago? Anote ahí pues. ¿Cuánto va a ganar? Tanto, vaya. Designe un porcentaje para la casa de sus padres. No importa si sus padres lo necesitan o no necesitan ese dinero. ¿A usted qué le importa? Empiece a ser responsable. Designe ahí. O busque lo más barato de pago, el agua. Ahorita todavía está barato. Páguele el agua. Pues si ellos tienen, ¿qué le importa? Empiece a ser responsable. Mami, papi, yo voy a pagar el agua. Ya empecé a trabajar. Designe otro porcentaje para ahorrar. Es difícil ahorrar en estos tiempos. No se sabe si tenerlo en la casa o en los bancos. Desaparece, pero ahorre usted. No, ahorre. Hay que ahorrar. Comiencen a ahorrar. Fíjense que yo no me había percatado hasta que me dijeron: lo que pasa es que usted le enseñaron desde pequeño. Y a mí se me había olvidado eso. Pero a mí me gusta ahorrar. Cuando comencé a trabajar, jamás comprometí
mi aguinaldo. Jamás, jamás. Ese día me salía el aguinaldo y el sueldo completo, sin compromiso. Pero me hizo recordar esta persona que le estaba contando, lo que pasa es que usted desde pequeño, y es cierto porque los jóvenes de ayer tal vez se acuerdan que se estudiaba todo el día. ¿Se acuerdan? Se estudiaba todo el día. Llegó el tiempo donde partieron. Un grupo iba a estudiar en la mañana, otro grupo en la tarde. Entonces, para evitar la vagancia, ordenaron, hermanos, que los de la mañana trabajaran. Tenían que buscar un trabajo. Estudiaban en la mañana y al salir de ahí tenían que estar trabajando. Y ustedes recordarán que los maestros andaban en la calle y si lo miraban a uno se lo llevaban para la casa y le ponían en planas o lo ponían a leer alguna cosa ahí. Entonces, en eso, como tenía compañeros, amigos, vamos a vender periódicos, sin necesidad. Otros se iban a los cortes de caña, otros se iban, hermanos, a levantar bultos. La cosa es que tenían que estar trabajando. En su servidor, ¿y qué voy a hacer con este dinero que ganaba? No era mucho, se pagaba 10 centavos el diario. Cuando casi no se vendía, sacaba 50, ¿eran cuánto? ¿Cuánto ganaba? 10 centavos, 5 pesos. 5 pesos al día. Cuando iba mejor por las peleas, ¿se acuerdan las peleas de los tiempos de los 70? Que todo el mundo quería leer sobre las peleas, no había internet, no había nada. Entonces todo el mundo esperaba el diario para ver la noticia de los boxeadores que había en esos entonces, o de la selección que ganó por fin una. Entonces todo el mundo se alegraba. Los domingos usted sabe que en medio venía una revista de muñequitos, porque en ese tiempo se leía. Pero sí me enseñaron a ahorrar y aceptaban los bancos que uno ahorrara de niño. Entonces yo comencé a meter el dinero ahí y muchas cosas y ahí lo ahorraba. A mí se me había olvidado eso. Pero ustedes, ¿qué hacen el dinero? ¿En qué lo gastan? En tonterías. Y yo no digo que no se va a dar gusto. Yo no digo que no se va a dar gusto. Me acuerdo que había un restaurante en Rivas, el Himalaya, así, Himalaya, restaurante chino. Y una vez me encontré a la profesora, yo era un niño, ¿para dónde van? Y como era cerca del resto, a comer ahí voy. Mentiroso, me dice. Y por mentiroso, no, ¿cómo no? Vamos a ver, me dice. Y entramos y la tuve que invitar. Y después me fue a poner el dedo con mi papá, porque pensó que le robaba. Y él le aclaró de que yo ahorraba. Uno se puede dar sus gustos. Imagínense un niño de 8 años invitando a una señora de 30 años. Era joven, pero de 8 a 30 años era mi abuela. Hay que tener cerebros, hermanas. Dejen de ser sensuales. Y ustedes varones también. Porque si no le va a pasar igual a Sansón. Le van a sacar los ojos y lo van a despojar de lo que Dios le ha dado. Amén y amén. Cierre sus ojos. Bendito Señor, gracias por tu consejo,
por tu palabra y bendice a tu pueblo, Señor. Como la lluvia cae y la hierba crece, así también tu palabra en nuestros corazones. Danos fe, aumentanos la fe. Que tu pueblo pueda brillar para tu gloria. Que tu pueblo cumpla tu propósito, Señor, que es honrarte y servirte. Y Señor, mira a aquellos que están pasando diversas necesidades. Ayúdales y dales la victoria en sus luchas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.